Olvídate de los trenes de alta velocidad y de las estaciones modernas. Hoy nos embarcamos en un viaje al pasado. Por vías que datan de hace más de un siglo, el Canfranero avanza lentamente serpenteando a través de impresionantes paisajes de montaña y pueblos históricos. Un recorrido que parece más un viaje en el tiempo que un medio de transporte del siglo XXI. Que es, además, un auténtico placer para los amantes de los trenes. El Canfranero es el tren regional que une Zaragoza, capital de Aragón, con la localidad de montaña de Canfranc, cerca de la frontera francesa. La línea acaba de reabrir tras casi 2 años de importantes obras de mejora y no hemos podido resistirnos a subirnos en nuestra Zaragoza natal para mostrarte exactamente cómo es este estupendo viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal donde queremos que seáis más felices viajando por España y Portugal con la ayuda de nuestros vídeos. Empecemos por el mapa. Todo este viaje transcurre por Aragón, una comunidad autónoma del norte de España, justo al sur de la frontera francesa. El Canfranero une 2 provincias aragonesas, Zaragoza y Huesca. Parte de la estación Zaragoza-Delicias y recorre algo más de 200 kilómetros hasta la legendaria estación de Canfranc en los Pirineos. El viaje dura unas 3 horas y 20 minutos. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque el tren circula a muy baja velocidad durante gran parte del trayecto y realiza frecuentes paradas para atender a las pequeñas ciudades y pueblos que se va encontrando a lo largo del camino. No se trata de un tren rápido, sino de un viaje histórico y pintoresco por el Aragón rural. En la actualidad hay líneas de tren conectando España y Francia a través de Irún al oeste, en el País Vasco, y Portbou al este, en Cataluña. Pero durante gran parte del siglo XX, Canfranc ofreció un tercer paso ferroviario justo en el corazón de los Pirineos. Más allá de las vistas de las montañas, este viaje tiene un profundo valor histórico. Viajar en el Canfranero es recorrer lo que fue un importante enlace ferroviario internacional, una historia a la que volveremos cuando lleguemos a la estación de Canfranc. El Canfranero, que por cierto es un nombre informal, está operado por Renfe y hoy el viaje se hace en un tren de la serie 594, comúnmente conocido como TRD o tren regional diésel. Puede alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora, aunque rara vez llega a esa cifra en esta ruta. El tren tiene solo 2 vagones con un total de 124 asientos reclinables que son bastante cómodos. Encontrarás asientos de 2 en 2 y algunos dispuestos alrededor de mesas, lo que resulta ideal si viajas acompañado. Hay aire acondicionado a bordo, aunque puede resultar un poco insuficiente en días muy calurosos. También hay espacio para equipaje y bicicletas y 2 aseos, uno estándar y otro adaptado para pasajeros con movilidad reducida. Encima de los asientos hay una bandeja para bolsos pequeños u objetos personales. Atención, una cosa importante a tener en cuenta es que no hay enchufes a bordo del Canfranero. Así que si tienes pensado utilizar tu móvil para hacer fotos o vídeos o consultar mapas, asegúrate de llevar una batería externa completamente cargada. Nuestro viaje comienza en la estación de Zaragoza-Delicias, una gran y moderna estación compartida por trenes de cercanías, regionales y de alta velocidad. Te puedes subir al Canfranero aquí o en otras estaciones de la línea. Para nosotros, parte del atractivo era hacer la ruta completa, de principio a fin. Si visitas Zaragoza, esta es una excursión de un día muy factible y única. Como de costumbre, consultamos los monitores para identificar el andén de nuestro tren. Cuando llegamos a la estación aún no aparecía esa información, pero el Canfranero casi siempre sale del mismo lugar. Camina hacia la derecha de las puertas de acceso a los trenes de alta velocidad y dirígete hacia la zona de las vías 5 a 8. Hay que caminar un poquito, llega con tiempo y una vez que llegues a esta sección, comprueba de nuevo los monitores. El Canfranero suele salir de la vía 6. Bajarás por una rampa hasta el andén y podrás subirte al tren en cuanto se abran las puertas, normalmente unos minutos antes de la salida.
Puedes sentarte donde quieras, los billetes no incluyen reserva de asiento. Una cosa que puede sorprenderte, no hay barrera para entrar en el andén ni control de billetes en la estación. Pero no te preocupes, un revisor comprobará tu billete a bordo una vez que el tren esté en marcha. Y ahora hablemos de dónde sentarse. Hay buenas vistas a ambos lados del tren, pero los paisajes más espectaculares, especialmente en los Pirineos, están en el lado izquierdo del tren. Te puede sorprender, pero te recomendamos sentarte en Zaragoza en el lado derecho, mirando hacia atrás cuando el tren salga de Zaragoza. ¿Y por qué? Porque al llegar a Huesca, el tren invierte el sentido de la marcha. El conductor cambia de cabina y el tren continúa el resto del trayecto hacia Canfranc en sentido contrario. Eso significa que si al principio te sentaste en el lado derecho, de espaldas al sentido de la marcha, acabarás yendo en la dirección de la marcha y disfrutando de las mejores vistas desde Huesca hasta Canfranc, que es la parte más paisajística del viaje. Una vez a bordo te puedes mover cuando quieras. Si hay asientos vacíos, puedes cambiar de lado o elegir una vista mejor en cualquier momento. Al salir de Zaragoza, el tren hace algunas paradas en la ciudad antes de entrar en campo abierto. El primer tramo nos lleva a través de vastas llanuras y campos de cultivo aún lejos de las montañas. Esta es también la parte más rápida del viaje. El canfranero alcanza sus mayores velocidades entre Zaragoza y Huesca. Al llegar a Huesca, el tren se detiene en la estación y, como ya hemos dicho, invierte el sentido de la marcha para iniciar el lento camino hacia los Pirineos. Al principio el paisaje es relativamente llano, pero empieza a ponerse interesante a medida que nos acercamos al pequeño pueblo de Riglos. Aquí se suelen bajar los escaladores que viajan para enfrentarse a las imponentes formaciones rocosas rojizas conocidas como los Mayos de Riglos, enormes paredones verticales que marcan las estribaciones de los Pirineos. Desde el tren podrás divisar los Mayos justo antes y después de la parada en Riglos, brevemente visibles a la derecha del tren. Pero no esperes vistas panorámicas. La vía del tren discurre tan cerca de la base de las montañas que es más probable sentir su presencia que verlas en toda su magnitud. Justo después de Riglos el paisaje se encajona. A la izquierda se divisa el desfiladero del río Gállego, un lugar ideal para practicar el descenso de aguas bravas. Incluso vimos a un grupo preparándose para lanzarse a los rápidos. Ahora sí que estamos entrando poco a poco en territorio de montaña. Tras pasar por el embalse de la Peña, el canfranero sigue serpenteando entre valles hasta Sabiñánigo, una pequeña ciudad industrial enclavada en los Pirineos. Y después de Sabiñánigo, a tu izquierda verás una enorme montaña inconfundible, la Peña Oroel. Esa es la señal de que estamos llegando a Jaca, conocida como la capital oficiosa de los Pirineos. A partir de Jaca comienza el último tramo del viaje, el más espectacular. Dura poco más de media hora, pero si estuvieras cerca de Jaca, no te pierdas la oportunidad de recorrer este tramo del canfranero entre Jaca y Canfranc. Es un viaje impresionante. Cuando el tren sale de Jaca, el paisaje cambia rápidamente. Al principio pasamos por pequeños pueblos enclavados en el fondo del valle. Pero pronto el tren comienza su ascenso serpenteando por la ladera de la montaña con curva tras curva, túnel tras túnel, siempre por encima del fondo del valle. Las vistas son espectaculares. Casi se puede sentir el esfuerzo del tren mientras se arrastra por las empinadas laderas hacia Canfranc. Por el camino hay algunas paradas bajo demanda, pequeños apeaderos en los que el tren solo se detiene si hay alguien esperando o si un pasajero lo ha solicitado. Y si te preguntas hacia dónde mirar, las mejores vistas están sin duda en el lado izquierdo. Finalmente, con un ligero retraso, el tren llega a la estación de Canfranc, la última parada de la línea, al menos por ahora. Acabamos de llegar a la legendaria Estación Internacional de Canfranc, situada a 1194 metros sobre el nivel del mar y rodeada por los imponentes Pirineos, la frontera natural entre España y Francia. Antes de explorar los alrededores de la estación, volvamos a algo que dijimos antes, que la línea de tren termina aquí,
al menos por ahora, porque no siempre fue así. A principios del siglo XX, España y Francia estaban decididas a conectarse por ferrocarril a través de los Pirineos. En 1915 se terminó el túnel de Somport, de casi 8 kilómetros de longitud, que unía a ambos países por debajo de las montañas. Más tarde, en 1928, se inauguró una línea ferroviaria internacional. Durante más de 40 años, los trenes cruzaron la frontera por Canfranc hasta que sobrevino la tragedia. En 1970, un accidente ferroviario en el lado francés destruyó un puente. Fue la excusa perfecta para que Francia cerrara una ruta que llevaba mucho tiempo dando pérdidas. El puente nunca se reconstruyó y más de 50 años después el servicio internacional de trenes no se ha reanudado. Si viajas hoy en coche por la carretera rumbo a España, que sigue la antigua línea por el lado francés, podrás ver vestigios de esa línea, puentes, vías y estaciones en ruinas, testigos mudos de una ruta desaparecida. De vuelta a España, el proyecto era realmente ambicioso. Con el túnel listo en 1923, comenzaron las obras de una estación sin igual. La Estación Internacional de Canfranc abrió sus puertas en 1928, inaugurada por el rey de España y el presidente de Francia. No era solo una estación, era un puesto fronterizo, un puesto de aduanas, un hotel y un centro administrativo, todo en uno. Como tenía que servir a dos naciones, había que duplicar todo. Agentes de aduanas, españoles y franceses, taquillas, oficinas de cambio, policías, servicios postales, incluso enfermerías. Eran dos terminales gemelas enclavadas en los Pirineos. Hoy el canfranero entra en una terminal mucho más pequeña, recientemente restaurada en una parte de la estación que antes se utilizaba para el tráfico de mercancías. Si te fijas bien en ambos extremos de la nueva terminal, verás estructuras que parecen inacabadas. Es deliberado, son simbólicas, recordatorios de lo que fue y de lo que muchos esperan que algún día vuelva a ser. Trenes internacionales pasando de nuevo por Canfranc. Al salir de la estación, lo primero que verás será el monumental edificio que una vez fue la terminal de pasajeros. Sus dimensiones te dejarán boquiabierto. Entre las muchas veces que visitamos la estación, fuimos en 2005 cuando aún estaba abandonada y en ruinas. Te enseñamos ahora en la pantalla algunas fotos que hicimos durante esa visita. Desde entonces ha sido completamente restaurada y transformada en un hotel de lujo. Los alrededores también han sido revitalizados con apacibles jardines y exposiciones de material ferroviario histórico. Resulta difícil de imaginar, pero durante décadas esta majestuosa estación permaneció olvidada. Hoy vuelve a ser el corazón de Canfranc y quizás algún día una terminal internacional. Si estás haciendo el viaje de ida y vuelta desde Zaragoza en el mismo día, ida en el primer tren de la mañana y vuelta en el último tren de la tarde, tendrás aproximadamente 6 horas para explorar la estación de Canfranc y sus alrededores. Se puede llegar a todas partes caminando y aquí van nuestras recomendaciones para que aproveches al máximo ese tiempo. En primer lugar, entra en el hotel. El gran vestíbulo de la antigua estación de pasajeros es ahora parte de un hotel de 5 estrellas gran lujo. Y aunque la mayor parte del hotel está reservada para los huéspedes, se permite entrar al vestíbulo principal y admirar el increíble trabajo de restauración tanto en el exterior como en el interior. Eso sí, evita la zona de recepción que está reservada exclusivamente a los huéspedes. Si te quieres sentar, los bares del hotel también están abiertos a los no huéspedes, ideales para tomarte un café o una copa. Pero ten en cuenta que estás en un hotel de 5 estrellas gran lujo y los precios que vas a pagar lo reflejan. En el exterior del hotel encontrarás 2 vagones de tren bellamente restaurados que albergan el Canfranc Express, el restaurante del hotel galardonado con una estrella Michelin. Si te interesa comer aquí, haz tu reserva con mucha antelación, meses antes, ya que el espacio dentro de los vagones es muy limitado y la demanda es altísima. La tranquila zona jardinada situada entre la moderna terminal de la estación y el hotel es deliciosa. Ofrece unas preciosas vistas de las montañas y es un bello homenaje a la rica historia de la estación.
Encontrarás piezas ferroviarias cuidadosamente restauradas repartidas por todo el jardín, desde antiguos vagones hasta maquinaria de época, cada una de las cuales cuenta una parte de la historia de Canfranc. El espacio combina a la perfección naturaleza e historia con obras de arte contemporáneo inspiradas en el legado del ferrocarril que añaden un toque artístico al lugar. Muchas piezas incluyen códigos QR para que puedas descubrir más sobre el fascinante pasado de la estación. Tanto si deseas disfrutar de un momento de tranquilidad rodeado de los Pirineos como profundizar en el patrimonio ferroviario, este jardín es el lugar perfecto. Cerca del extremo norte del jardín está la entrada al antiguo túnel internacional ferroviario. No podrás meterte mucho ya que está cerrado al público, pero es fascinante verlo. En la actualidad, el túnel conduce a la entrada del laboratorio subterráneo de Canfranc, enterrado a 800 metros bajo las montañas, donde los físicos estudian la materia oscura y otros fenómenos inusuales. Si tienes tiempo, te recomendamos que des una tranquila caminata por el Paseo de los Melancólicos. Para llegar, camina en dirección a la frontera francesa desde la entrada del túnel, cruza el río por el primer puente a la derecha y sigue las indicaciones. Es un sendero tranquilo y con árboles con hermosas vistas del complejo de la estación. Puedes dar la vuelta completa al circuito, lleva su tiempo, o solo caminar una parte y volver por el camino de ida. Cuando cruces el río viniendo de la estación, te encontrarás en el pequeño pueblo de Canfranc Estación, surgido alrededor de la estación. Algunos de los puntos de interés aquí son la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, diseñada por el famoso arquitecto español Miguel Fisac. El ayuntamiento, que también alberga la oficina de turismo en la planta baja. Una parada de autobús utilizada por los servicios de transporte que llevan a Francia. Y varios pequeños restaurantes, bares y tiendas, así como un supermercado para cualquier cosa que puedas necesitar. Durante nuestra visita comimos algo rápido en uno de los restaurantes locales. Nada lujoso, solo comida básica, perfecta para un aprovechamiento de la excursión. Canfranc no es un lugar de grandes atracciones, pero el entorno y el ritmo lento de la vida son parte del encanto. Si te encajan los horarios, no te pierdas la visita guiada que organiza la oficina de turismo. Es muy asequible y los horarios varían a lo largo del año con más opciones en verano. Incluiremos un enlace en el primer comentario debajo del vídeo para que puedas consultar los horarios. Esa visita guiada añade una nueva dimensión a la visita a Canfranc. Te explicarán el papel clave que desempeñó la estación durante la Segunda Guerra Mundial, encrucijada de nazis, espías, contrabandistas y refugiados que huían del Holocausto. Una fascinante historia real de espionaje y contrabando ambientada en los Pirineos. Si no consiguieras apuntarte a la visita guiada, no te preocupes, busca un banco, disfruta del aire puro de la montaña y descansa rodeado de tranquilidad. Finalmente llegará el momento de volver a la moderna estación para embarcar en el tren de vuelta a Zaragoza. Si en el viaje de ida te sentaste en el lado izquierdo para disfrutar de las mejores vistas, ahora querrás sentarte en el lado derecho para el viaje de vuelta. Dependiendo de la estación del año, es posible que hagas todo o parte del viaje de vuelta en la oscuridad. Nosotros hicimos ese viaje en junio y gracias a los largos días del verano llegamos a Zaragoza pasadas las 9 de la noche, justo cuando se ponía el sol. Y ahora algunas informaciones prácticas para ayudarte a planificar el viaje. Como el precio del billete es fijo, no cambia y no incluye reserva de asiento, no es necesario comprarlo con antelación. Puedes comprar los billetes fácilmente en la web de Renfe, a través de la Trainline o en las máquinas expendedoras de la estación. Ahora mismo, un viaje de ida y vuelta cuesta 27 euros. Si quieres hacer un viaje de ida y vuelta en el mismo día, tus opciones de horarios son limitadas. Solo hay 2 trenes al día en cada dirección, así que tendrás que coger el primer tren de la mañana y volver en el último de la tarde. Puede que te preguntes si puedes bajarte en paradas intermedias como Riglos o Jaca y coger un tren más tarde para continuar el viaje. Desgraciadamente en el mismo día eso no es posible, básicamente porque solo hay otro tren al día en cada dirección. Si te bajas en un pueblo, ya no hay otro tren que te permita llegar a Canfranc y volver en el mismo día.
Sin embargo, si deseas prolongar tu viaje, considera lo siguiente. Compra primero un billete de ida de Zaragoza a Canfranc. Luego un segundo billete de Canfranc a Jaca. Pasas la noche, exploras Jaca y continúas tu viaje de vuelta a Zaragoza la tarde siguiente con un tercer billete de Jaca a Zaragoza. Tanto si se trata de un viaje lento y panorámico como este canfranero que os acabamos de enseñar, o de un viaje en alta velocidad, viajar en tren por España es una de nuestras pasiones. En la pantalla verás ahora nuestra colección de vídeos diseñados, pensados para hacer que tus viajes en tren sean más fáciles y agradables. Te estamos esperando desde ya en esos vídeos.